Bienvenidos, queridos hermanos, a una enseñanza de la Biblia para comprender y emprender este camino de la enseñanza. Uno enseña, el otro escucha y el que escucha aprende y enseña. Eso es lo principal y la principal misión que tenemos que hacer con estas enseñanzas. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos escuchan hablar, eres un apóstata, pero muchos no sabemos ni qué significa, ni qué quiere decir, ni a dónde vamos. El apóstata o la apostasía es separarse de las cosas de la iglesia, de las cosas de Jesucristo, renegarse de la fe. La apostasía consiste en el abandono total de la fe auténtica. Sabemos que según las sectas, esto sucedió con la Iglesia Católica. Según los mormones, esto sucedió alrededor del año 100 con la muerte de San Juan. Sí saben quién fue San Juan, ¿no? El que escribió el Apocalipsis, el último apóstol de Jesucristo, Juan, el apóstol. Pero según los adventistas del séptimo día, esto sucedió muy pronto con el establecimiento del domingo en lugar del sábado, como día de guardar, como día del reposo, como el día en que descansó Dios. Esto pasó en el cuarto siglo con los hermanos testigos de Jehová, hermanos separados testigos de Jehová. Generalmente ellos citan unos textos bíblicos, Mateo 24:1, Primera de Pedro 2:1 y Hechos 20:29. Pero leamos qué nos dicen estos evangelios. Veamos lo que dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Eso es lo que nos está diciendo Mateo 24:1, que vendrán estos falsos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, echando demonios y hablándote cosas bonitas para que tú dejes la iglesia que fundó Cristo, la iglesia de Cristo, y convertirte en un apóstata y hacer parte de la apostasía. Primera de Pedro 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como ya se había explicado, los discípulos somos los seguidores de Jesús, los que estamos constantemente en la palabra de Jesús. Pero ¿cómo responder? ¿Cómo hacerles notar que esto no es como ellos piensan? ¿Qué decirles? ¿Con qué citas bíblicas podemos enfrentarlos a ellos? Sabemos que estamos en una iglesia, en una congregación, en una organización, en una comunidad de Cristo. Y esa comunidad, esa organización se llama Iglesia Católica, que quiere decir universal. Citemos Mateo 16:18, donde dice: los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la comunidad cristiana, contra los verdaderos cristianos. No va a prevalecer los poderes del infierno. Por más que te vengan a hablar cosas buenas o cosas malas de la iglesia, tú no puedes dar oídos a nada.
Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Si Cristo promete estar en su iglesia hasta que se termine este mundo, ¿por qué voy a estar separándome? ¿Por qué voy a estar haciendo caso? ¿Por qué voy a convertirme en un apóstata? Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. Que prediquen su palabra, la palabra de Cristo. Miren, desde el principio ya nos envía, ya nos manda, ya les manda a los apóstoles, ya les manda a los discípulos. ¿Se acuerdan que escogió 12 y luego 12 apóstoles que son enviados y después 72? Solamente para poner un ejemplo, no quiere decir que sea la cita exacta de los 72 discípulos, pero mandaría mucho más, ¿no? Pero nos da a entender que bastante gente se fue a predicar de dos en dos. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y Él les enviará a otro consolador para que esté siempre con ustedes. No estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros. No te dejes convencer, no te dejes llenar la cabeza de cosas que en verdad no son bíblicas. En verdad es raciocinio de personas que quieren hacerte mal, quieren hacerte dudar, quieren hacerte caer en el mal. Sirven al diablo y creen ellos que sirven a Dios o lo hacen en el nombre de Dios, pero no mandados por Dios. Jesús prometió estar siempre con su iglesia hasta el fin del mundo. No obstante, todas las infidelidades y traiciones tiene que haberlas. Él también habló de falsos profetas, de falsos cristos, pero nunca dijo que lograrían acabar con la iglesia, ¿verdad? No van a poder acabar con la iglesia de Cristo porque simplemente es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos lleva, el que nos cuida. Dice Jesucristo, durará hasta el final de los tiempos. Veamos también qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera y en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se dice que antes que Cristo venga, habrá la gran apostasía, los grandes renegados de la fe, los que se van a renegar, los que van a luchar con uña y diente por acabar con la iglesia de Cristo, por acabar con esa iglesia que te da la salvación, con esa iglesia que es y será siempre la iglesia católica. Así duela a quien le duela. No estoy peleando, sino que te estoy dando a entender que hay esa iglesia, hay esa congregación que Cristo la fundó. Y realmente notamos cómo cada día surgen siempre más sectas y siempre más alejadas de Cristo. Su evangelio y su iglesia está súper lejos de las cosas de Dios. Ellos hablan muy bonito, pero no es para que te dejes convencer. Pero no se dice que esta apostasía llegará a acabar con la iglesia. En ninguna parte está diciendo. Para dar origen a otra iglesia, supuestamente mejores. No hay. Entonces en este versículo que les acabo de leer de Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3, no dice que va a acabar la iglesia. Ni dice que van a venir nuevas iglesias porque la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia que fundó Cristo, se terminó. En realidad, esto es lo que afirman las sectas, mas no la iglesia de Cristo. La iglesia que fundó Cristo ya se acabó con la apostasía.
Ahora nuestra iglesia es la verdadera, dicen. Guarda el sábado. Te dicen, vente acá, que nuestra iglesia está llena del Espíritu Santo. Ven acá y predica el Evangelio. Y muchas otras cosas más que a ti te abren los ojos porque tú quieres saber más. Católico, a ti te digo. Cristiano, a ti te digo. Abre los ojos, pero ábrelos bien. Escudriña las escrituras, te dicen unos hermanos. Y yo te digo, como católico, escudriña las escrituras y no te dejes convencer. No te dejes llevar hacia el pecado, hacia el abismo, hacia las cosas del diablo. Así es que todas las cosas que escuchemos de nuestros hermanos separados, que es mejor, que guarde el sábado, que Jesucristo no es Dios, que te enseñan tantas cosas hermosas, no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia se dice que después de la apostasía vendrá una iglesia mejor, vendrá otra iglesia mejor. Ya tenemos la mejor. Es santa. Pero a veces los que la dirigen hacen quedar mal. Eso es otra cosa. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿La iglesia que fundó Cristo durará hasta el fin del mundo? Eso es lo que se dice en la Biblia, que durará hasta el fin del mundo. Habrá siempre apóstatas, anticristos, falsos profetas y falsos cristos. Los falsos cristos, los falsos profetas, las sectas. Secta, ¿qué quiere decir? Que se separa de la iglesia de Cristo y forma otra iglesia, pero no cristiana. Todos estos nunca lograrán acabar con la iglesia que fundó Cristo. Nunca, nunca. Porque nos dice clarito que durará hasta el final de los tiempos. La idea de otras iglesias, otras entre comillas, aparte de la que fundó Cristo personalmente cuando vivió en este mundo, es antibíblica. Eso no es de Dios. Todas las citas bíblicas que presentan los hermanos separados, los sectarios, son un pretexto y nada más. ¿Para qué? Para acarrearte a ti, como persona que quieres saber más de las cosas de Dios, quieres aprender más y más, y te llevan. Si fuera cierto todo esto de lo que dicen las sectas, habría que concluir que la Biblia salió de una iglesia apóstata, de una iglesia protestante, de una iglesia no católica, no cristiana. Por ejemplo, pueden leer el Sínodo Romano del año 382 después de Cristo, el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago, año 397 después de Cristo. Entonces, ¿qué garantía tendríamos nosotros para afirmar que la Biblia es palabra de Dios? Y recuerden que lo que dijo palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, fue San Dámaso I en el año 382, que le dio la Biblia al mundo y le dijo, esto es palabra de Dios. La Iglesia Católica dice que la Biblia es palabra de Dios y después todo el mundo repite, la Biblia es palabra de Dios. Por eso cuando leemos los evangelios decimos palabra del Señor, palabra de Dios, es porque la iglesia lo dice. Los demás repiten, los protestantes repiten, esto es palabra de Dios, pero en la Biblia no está escrito que esa frase, palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos queda? Seguir aprendiendo, pero con amor, con fe, con esas ganas de ser cristianos verdaderos, de no dejarnos engañar, de que ustedes están aquí es para llevar un mensaje, pero verdadero, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje que diga, quiero estar en la iglesia de Cristo por siempre. No desprecies las enseñanzas de tus padres, de tus abuelos. Ellos te dejaron como católico, como persona cristiana. ¿Qué estás haciendo tú ahora con tu familia? Que tu hijo, tu hija, el uno por un lado, el otro por otro. Que elijan ellos la iglesia que quieren estar cuando sean grandes. Pecado tuyo. Porque ya hemos hablado en otros capítulos donde decimos que por la fe de los padres
Se pueden bautizar los niños, todo. Pero tú, como padre de familia, tienes la potestad, el deber y la autoridad para que tu hijo sepa la verdad. Y ser apóstata no es un juego. Ser apóstata es un paso para irte al infierno. Porque los que se van al infierno son los que se reniegan del Espíritu Santo. Porque se dice en la Biblia que se podrá hablar mal de Dios, del Padre o del Hijo, y tendrán perdón. Pero aquel que hable mal del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando mal de la casa de Dios. Estamos hablando mal de la organización de la Iglesia de Cristo. A lo que dices que, por ejemplo, María tuvo más hijos, que no hay que guardar el domingo sino el sábado, que Jesucristo no murió en una cruz, en un madero. Entonces todas esas cosas tienen que ponerte a pensar. Apóstata no. Soy cristiano, católico y apostólico. ¿Cuáles son las palabras nuestras? Nuestra iglesia es cristiana, católica y apostólica. Cristiana porque venimos de Cristo, católica porque somos universales y apostólica porque venimos de la tradición de los apóstoles. Nuestra iglesia es por tradición, viene desde la tradición de los apóstoles de Cristo. Cristo la deja fundando Mateo 16, 18, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y en esa iglesia tenemos que estar. Guste o no te guste. Si no te gusta, ya sabes, hay la apostasía. Pero vendrá la apostasía y la iglesia de Cristo no la podrán vencer. Pero si te vence a ti, yéndote a un sitio donde no quiero que nadie vaya. Infierno. No quiero que nadie vaya al infierno. Por eso es mi preocupación estar haciendo esto. No es porque, ay, qué lindo que hable el hermano Milton, qué hermoso. No, no se trata de eso. Quieres que sepas la verdad. Por eso te estoy diciendo con citas bíblicas, con textos bíblicos, lo que es la verdad. Solamente les digo, recapacita. No seas apóstata. La apostasía no es más que servir al diablo, servirlo al demonio. Y tú no eres ningún diablo ni para servirlo al diablo. Tú estás para servir a Cristo, a las cosas de Cristo y a las cosas de nuestra iglesia católica. Bendiciones, mis hermanos.